Vamos a resolver un problema. Dice así: en la figura se ilustra un mecanismo triturador de rocas y se usa una máquina donde se coloca una roca grande en una tolva vertical y cae hacia la cámara de trituración. Las rocas de tamaño adecuado que pasan a través de un cribador se descargan por la parte inferior. Las rocas que no pasan por el cribador se reintroducen en la cámara de trituración. Determina la velocidad angular del ariete triturador en la configuración mostrada conforme la manivela de 60 milímetros gira 120 RPM en sentido horario. Nos dan el valor de los eslabones, por ahí nos dan el valor de un ángulo en un momento determinado, valor del ángulo θ2, y nos dan la velocidad angular. Dibujamos nuestro diagrama cinemático y podemos ver que es un mecanismo de 4 barras. Definimos la velocidad del primer eslabón, puesto que tenemos su longitud y su velocidad angular. La velocidad en el punto B pues será el vector VB, el cual podemos hallar conociendo la velocidad angular, realizando la conversión de esa velocidad angular a radianes sobre segundo y bueno, realizando la multiplicación correspondiente para hallar la velocidad lineal. Esa velocidad lineal sabemos que es un vector y esta se puede expresar de la siguiente manera. Ya tenemos entonces la velocidad lineal. Requerimos ahora hallar la velocidad en el punto C, la velocidad lineal en el punto C, para poder encontrar la velocidad angular en todo ese eslabón número 4. Nosotros podemos definir un vector, un ángulo θ3, como se muestra en la figura, y un ángulo θ4, lo que nos permitirá encontrar la posición del eslabón número 3 y del eslabón número 4 en términos de sus coordenadas X y Y. Utilizando nuestro diagrama cinemático, pues tenemos ahí definidos nuestros eslabones como L1, L2, L3 y L4. Podemos definir una diagonal D. El valor de esa diagonal la podemos encontrar en términos de los valores que ya conocemos para L1 y para L2. Podemos encontrar el ángulo alfa 1, que forma parte de ese triángulo rectángulo, puesto que hay un ángulo recto entre L1 y L2. Ese ángulo alfa 1 lo podemos encontrar como la tangente inversa del cociente del cateto opuesto y el cateto adyacente. Tenemos un ángulo alfa 2 que también podemos encontrar en función de nuestras leyes de cosenos. Despejando el ángulo alfa 2 tenemos la siguiente ecuación. Y por lo tanto, nuestro ángulo θ4, que es importante conocerlo, lo podemos encontrar y definir a partir de, si toda la línea recta mide 180 grados, entonces esos 180 grados son la suma de todos los ángulos que están involucrados ahí, que son θ4, alfa 1 y alfa 2. De esta manera, θ4 es igual a 180 menos alfa 1 y menos alfa 2. Encontrado θ4, podemos buscar ahora el valor de θ3. Para ello vamos a utilizar el ángulo del triángulo rectángulo, que vamos a llamar alfa 3. Sabemos que un triángulo rectángulo o cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180. En el caso del triángulo rectángulo, uno de esos ángulos es 90 grados. Conocemos alfa 1. Por lo tanto, para encontrar el ángulo alfa 3, pues podemos restarle a 90 grados el valor de alfa 1. ¿Por qué 90 grados? Porque si uno de los ángulos es 90 grados, los otros dos ángulos, alfa 1 y alfa 3, sumarán 90 grados para darnos el total de los 180 grados que suman los ángulos internos de un triángulo cualquiera. Vamos a definir otro ángulo que le vamos a llamar alfa 4, y este valor de alfa 4 lo podemos encontrar nuevamente en función de la ley de cosenos. Despejando el ángulo alfa 4 nos quedaría esta ecuación.
Sabemos además que la velocidad B y el valor del eslabón número 2 son perpendiculares entre sí. Y entonces la suma de alfa 3 más alfa 4 hay que quitarle 90 grados porque nos interesa el valor que existe entre la flecha de color negro y el eslabón número 3, al cual hemos denominado teta 3. De esta manera, sumando alfa 3, alfa 4 y quitándole los 90 grados de los que acabamos de platicar hace un momento, encontramos el valor de teta 3. De esta manera, pues ya conocemos ambos valores, lo que nos permitirá utilizar ahora la longitud de esos eslabones para encontrar la posición en términos de sus coordenadas X y Y. Para el caso de teta 3 y de encontrar las coordenadas del eslabón número 3, ¿sí? Cuya magnitud es 400 milímetros, es importante considerar que el ángulo que nosotros podemos utilizar pues es el ángulo teta, medido desde el eje X positivo. Y para encontrar el vector L3, pues basta con multiplicar la magnitud de L3 por el coseno de teta para encontrar la dirección en X, la magnitud de L3 por el seno de teta para encontrar la magnitud en Y. Si queremos utilizar el ángulo teta 3, pues debemos de tener cuidado con los signos. De acuerdo a lo que vemos en la imagen, podemos observar que los valores de las componentes rectangulares son negativas tanto para X como para Y. El ángulo teta 3 no me va a arrojar ningún ángulo negativo de esta manera, entonces colocamos los signos negativos y realizamos el cálculo correspondiente. Para el caso de teta 4 colocamos también un sistema de referencia en el punto D desde donde parte el eslabón número 4, el eslabón morado. Hacemos nuestra medición de teta. La magnitud de ese eslabón número 4 es de 180 milímetros y nosotros podemos encontrar el valor de ese vector como la magnitud por el coseno de teta más la magnitud de ese eslabón por el seno de teta para la dirección en Y. Si queremos utilizar el valor de teta 4 que ya conocíamos con anterioridad, pues solamente nosotros debemos de colocar los signos que corresponden a las coordenadas de este vector de color morado que le hemos llamado L4. De esta manera, pues, conocemos los vectores posiciones para el eslabón 3 y el eslabón número 4. Conocidos el valor de nuestros eslabones, definidos los diferentes puntos A, B, C y D, nosotros podemos encontrar la velocidad del punto C con respecto a B, haciendo la diferencia de la velocidad de C menos la velocidad de B. También, desde el punto D, nosotros podemos encontrar la velocidad de C como la diferencia de la velocidad en C menos la velocidad en D. Nosotros conocíamos con anterioridad la velocidad angular en el eslabón 2, así como la velocidad lineal en ese mismo eslabón 2 en el punto B en el caso particular. De esta manera, la velocidad o el vector velocidad B habíamos visto que era menos 2 veces la velocidad angular por la magnitud del eslabón L2 en dirección de X, y en este caso, como ya dijimos, el signo negativo en dirección izquierda. Para el caso de la velocidad en C con respecto de D, nosotros podemos conocer la velocidad de D, la cual es 0, puesto que es un punto fijo y no tiene velocidad lineal. Tendrá velocidad angular, pero no velocidad lineal. Además, cada uno de los eslabones L3 y L4 tiene una velocidad angular completamente distinta a la velocidad angular del eslabón 2. Hay que recordar que la velocidad angular de un eslabón es la misma en todos los puntos de ese eslabón, no del mecanismo. Cada eslabón tendrá seguramente su propia velocidad angular.
De esta manera vamos a encontrar entonces la velocidad en C vista desde D como la determinante del producto cruz de R de L3 por la velocidad angular en ese eslabón 3. Y la velocidad en C como la determinante del producto cruz del vector posición por la velocidad angular de ese eslabón número 4. Realizadas nuestras operaciones, nosotros tenemos entonces que la velocidad en C desde el punto B, pues es la que acaba de aparecer, y la velocidad en C desde el punto D, pues es esta otra, que también estamos mostrando en este momento. Nos hemos abocado a encontrar las velocidades en C desde el punto B y desde el punto D, las velocidades relativas de ese punto C. Ya vimos que la velocidad en C desde B, pues no es otra cosa que la velocidad en C menos la velocidad en B. La velocidad en C desde el punto D, perdón, en B, simplificada, sumamos todo lo que está en dirección del eje X, pues quedaría como se muestra a continuación y no sufriría ningún cambio la velocidad en C con respecto a B en el eje Y. Desde el punto D, pues ya sabemos que BD vale 0, lo único que se coloca entonces es la velocidad en C. Obtenidas estas dos velocidades, pues aquí tenemos un error. La segunda velocidad, la que está abajo, debería de ser la velocidad en C con respecto a D. Entonces, obtenidas estas dos velocidades, pues tenemos que pues estas son iguales. Esa velocidad en C desde B y esa velocidad en C desde D, ambas son iguales. Y si estas son iguales, quiere decir que componente a componente, pues también son iguales. De esta forma, nosotros igualamos todos los términos que hay en dirección de X. Por un lado, lo que hay en X en el primer vector y por el otro lado, lo que hay en X en el segundo vector. Igualamos también todo lo que hay en la dirección de Y. Por un lado, lo que hay en Y en el primer vector y por el otro lado, lo que hay en Y en el segundo vector. Nótese que ya eliminamos ahí algunos signos. De la última ecuación, nosotros podemos despejar omega 3 o la velocidad angular en el eslabón número 3 y queda de esta manera. Así pues, de los valores en la dirección de X, nosotros tenemos la siguiente expresión y sustituimos omega 3, que es el último valor que encontramos en la presentación anterior, y bueno, al sustituirla tenemos toda nuestra ecuación en términos de la velocidad angular 4. De esta manera agrupamos los términos semejantes para omega 4 y despejando pues tenemos el valor de la velocidad angular en el eslabón 4 y de la misma manera la velocidad angular en el eslabón número 3 en términos de la velocidad angular 4. Se le deja al estudiante pues realizar toda la fase numérica de este análisis. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente parte.